Nos vamos a ir a San Luis de Huari. ¿Dónde es Un eso? pequeño poblado en la costa casi centro-oeste de Perú. Ok. Allí, el 6 de julio de 1862 nació nuestro personaje de hoy, Carlos Fermín Fitzcarral. Era el mayor de los 7 hijos que habían tenido un marinero de origen irlandés y una dama peruana de familia hacendada. Él hizo sus estudios primarios y cuando terminó ingresó al Liceo Peruano de Lima porque quería seguir la tradición y ser también marinero. Pero como su padre muere cuando él tiene 15, 16 años, se queda sin la base de sustentación para hacer esa carrera. Así que abandona y decide irse a probar suerte al oriente peruano. Ahora, con tanta mala suerte que cuando se va al oriente peruano se desata la guerra entre Chile y Perú. Andaba como bola sin manija, así que se enlistó en el ejército. Otra vez volvió a tener mala suerte, porque lo confundieron con un espía chileno, porque lo vieron sin documentos y con mapillas que él tenía, porque el padre hacía cartografía, mapas de ríos orientales. Dijeron, listo, 2 más 2, 4, sos un espía chileno. Así que lo sometieron a una corte marcial y lo condenaron a muerte. Ahí nomás. Pero ahora sí tuvo suerte, porque el párroco que le designaron para que le diera la extrema unción, lo reconoció. En sus tiempos de misionero había parado en la casa de la familia Fitzcarral, así que dio fe de que este hombre era peruano. Era quien y que era, por claro. favor le perdonaran la vida, así que se salvó el tipejo y así como se salvó, se escapó a la selva, desapareció. Tuvo como 8 o 10 años en la selva donde se inmiscuyó con los nativos, aprendió muchísimo del caucho, el oro blanco, te encanta, Carola, Sí, que sí. estaba en ebullición por esas épocas, fines del siglo XIX. Entró a la selva seco como pastel de polaco y solo como loco malo. Salió millonario y casado con una bella dama, hija de un hacendado del caucho, que se había hecho socio de él. En solo 5 años había amasado una fortuna, gracias a la fiebre del caucho, que daba para todo en esa época. Él hasta se había hecho una mansión en plena selva, alrededor de la cual se formó un poblado, y estaba pensando en europeizar la zona, traer colonos europeos, armar teatros, locurillas, e incluso poner Locurillas. un ferrocarril allí, instalar en medio de la selva un ferrocarril. Ahora, había algo como una piedrita en el zapato que le entorpecía el negocio, que ya igual le daba de sobra. Él necesitaba mejorar la logística. Necesitaba encontrar un paso porque era bastante complicado sacar el caucho desde las zonas donde se lo explotaba hacia el Amazonas. Y dice, yo tengo que encontrar eso, así que salió en una expedición. No era para nada fácil, era prácticamente en esa época imposible. Pero el tipejo, en 4 años, en 1895, encontró un paso que pasó a la historia como el Istmo de Fitzcarral. Istmo, pero no escucho eso desde geografía del colegio. Un varadero que unía 2 ríos que estaban comunicados con el Amazonas, así que él podía de esa manera trasladar su valioso caucho hasta Iquitos, donde desde ahí pasaba, se podía ir por el Amazonas, incluso hasta el Océano Atlántico si quería. Así que él había hecho muy fluido todo eso. No solo él estaba preocupado por encontrar ese paso, las autoridades peruanas también, porque el caucho era una cuestión de Estado. Así que el tipo ahora tenía la sartén por el mango también. Era impresionante cómo seguía acumulando dinero y, como yo les dije, se enfrascó en obras faraónicas. Hasta pensó en poner lanchas a vapor para hacer mucho más ágil todavía el traslado del caucho. Estaba acumulando cada vez más millones y también estaba acumulando muchos reproches que quizás se lo hicieron después, Pablo, como una especie de revisionismo por el maltrato a los indios. No hay que dejar de lado eso también. Sí, bueno. Todos los varones del caucho fueron acusados de eso. Así que él, gracias a lo que había hecho, a la inmensa fortuna, a la gran explotación que había logrado y a los descubrimientos que había hecho, se ganó el mote del rey del caucho. A los 35 años, aquel que alguna vez había sido un chico que soñaba ser marinero como su padre, era ahora uno de los hombres más ricos de Perú. Había dejado inscrito su nombre en la geografía de su país y recibía honores por eso, porque le daban libre circulación por los ríos.
tenía todo. Tenía una vida resuelta para vivirla plácidamente al lado de su bella esposa y sus 4 hijos. Estaba Pablo en su mejor momento, tocando el cielo ¿Con qué condón? con un árbol de caucho. Ay. Pero Pero, siempre hay un pincelazo ¿qué? que te hace de goma. El 1 de mayo de 1897, inquieto como era, no podía estar quieto. Dijimos que tenía una familia hermosa, se podría haber quedado, ¿no? El tipejo Sí. quería seguir navegando ríos y descubriendo a troche y moche, así que siguió navegando, salió en un vapor con un socio boliviano que tenía, angurrientos, a buscar nuevas plazas de caucho para seguir explotando y nuevos canales y demás, cuando en unos saltos totalmente peligrosos del río, un pasaje muy, muy difícil de pasar, el barco se descontroló, se rompió la correa del timón y terminó la nave dando contra las rocas. En ese momento, él ve que su socio boliviano se está ahogando. Así que se tira Fitzcarrald a salvarlo y termina él ahogado. 9 de julio de 1897, con solo 35 años. Se trunca así. La vida, 35 años. 35 años, nada más. Sí. La vida del hombre que fue considerado el rey del caucho y que se basó una película sobre su vida con algunas interpretaciones Claro, libres sí, sí. que se llama Fitzcarraldo, muy famosa, Ah, 1982, de claro, Werner la de Herzog. Herzog, Nadie sí. podrá pronunciarlo mejor que Pablo. Con Klaus Kinski. Sí, además. con Klaus Kinski, casi se matan. Y Herzog Claudia y- Cardinali, sí, porque la película fue Sí, un poco, fue sí. como una alegoría de la vida. Y de ahí él. está la idea del teatro también que quieren hacer. Exacto. Claro, claro. Así que ahí quedó. Todos los reyes del Creo caucho, que los mezcló varones. porque hay un teatro de ópera en Manaus. Me parece que Sí, él sí, el de mezcló- Manaus lo logró, pero Ah, Herzog mira. lo que hizo fue ponerle la Conjunto- idea Claro, a exacto, él. eso fue. Todos estos reyes del caucho lo que hacían era vivir a la europea. O sea, se traían grandes palacetes, no digo ya construidos, pero casi todo, y vivían a la europea acá. Por eso está ese delirio de tener un teatro en plena selva En plena amazónica. selva. Mirá, qué apasionante. Bueno, no voy a ir hacia el teatro, me voy a concentrar en el caucho, en la goma, no sé cómo preguntarte, Cóndor. Sí, En vas Colonia bien, se vas bien, tuvieron reyes del caucho. No exactamente, pero estaba el rey del recapado. Ah, bueno. Sí, estaba el bueno, rey del está bien. recapado, el Peluca Prandi, que le decían charango. ¿Cómo? Perdón. Peluca Prandi. Peluca Prandi. Le decían charango porque era Charango. mitad animal y mitad de madera. Peluca Prandi. Peluca Prandi era, Mitad animal, mitad de madera. sí, físico encorvado, melena frondosa. Y andaba como siempre escapando de algo, sobre todo del trabajo. Pero como cerró la única gomería que había en Seré, el tipejo vio la veta y dice, yo me voy a meter acá. Él tenía un primo en Pico, en La Pampa, que tenía una gomería. Y él en unas vacaciones le había ayudado, así que había adquirido algunos rudimentos, no muchos, pero había adquirido. Así que no se sabe cómo, pero él logró alquilar el local de la antigua gomería y se instaló y arrancó. Ahora se lo apalabró al primo también, pampeano, para que le mandara una máquina para recapar. De tercera mano, ya no era segunda mano, eso era prácticamente la fragua de Goodyear. Pablo era más nueva que lo que le habían mandado a él. Pero él con eso arrancó y, claro, recapaba a troche y moche. Era su plato del día recapar, porque como él, su inventario de cubiertas era prácticamente nulo. Así que cuando entraba algún cliente pidiendo una cubierta, él decía, la tengo en el catálogo esa, pero va a tener que esperar un poco. ¿Por qué no me deja que se la recapo y listo? Ya está, le queda como nueva y aparte ahorra plata. Es decir, ¿Para qué? Su negocio no era la venta. No, estaba claro, no Claro. podía, si él no podía financiarse, ¿qué, Claro, qué no, no cubierta podía iba a tener? comprar, Claro, así que él recapaba y, claro, cuando el incauto le daba el sí, él corría hacia una pesucha del fondo donde había puesto su máquina infernal. Era como el galponcito del fondo, ¿se acuerdan de Mario Sánchez que Sí. decía, vamos para mi galponcito, Para el donde a galponcito nadie del dejaba fondo. entrar? Él de ahí, él entraba con una cubierta destrozada y salía con la cubierta recapada. Era, en un momento en Seré, el parque automotor, yo les digo, 90% chatas, camiones, autos, todos estaban recapados. No Todo había un recapado. solo auto que no estuviera recapado y hasta el bueno de Jorge Tiraboski cayó en sus fauces, el delegado. Sí, Porque ustedes imagínense que él ya tenía un mercado cautivo, porque las ruedas
por su propia definición, se necesitan para viajar. O sea que vos no podés ir a otra gomería de otro pueblo, como se hace con otros menesteres. Vos caés Claro, ahí, quedás morís en la gomería del cautivo, pueblo. claro, Entonces claro. muchos morían. Y bueno, y también moría Jorge Tiraboski. Y Jorge Tiraboski desde... Claro, porque él cuidaba la plata. Entonces, en vez de comprar cubiertas nuevas, aunque él podía hacer encargos, porque era el delegado, él Era un abarataba, recapando con peluca. Era un Recapaba- poquito Sí, era un agarradito. poquito cuidando el erario. Así que llevaba desde motoniveladora hasta el tractor que tiraba el regador, Sí. porque hay que pensar en esas dos piezas. El regador no era independiente, tenía un tractor que lo arrastraba. Y la propia chata, la Dodge blanca de Jorge Tiraboski, también tenía ruedas recapadas. Lucían su recapado por el pueblo. Ahora, un día de la Virgen, 8 de diciembre, un calor infernal, se rajaba la tierra y Jorge llegó buscando un palo desesperado, porque claro, se venía la procesión, imagínense, calles de tierra, eso iba a ser un polvillo y un calor vivo, así que dice, se me rompió, justamente necesito arreglar la rueda del tractor que tira el regador. Por favor, no se haga ningún problema, yo se la voy a recapar y se la voy a dejar como nueva. Así que se la dejó como nueva, según él, y lo mandó a Jorge, y Jorge dijo, bueno, arranque nomás con la regada. 4 cuadras hizo el tractor, reventó la rueda. Y quedó clavada enfrente de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde había que sacar la Virgen. Así que no solo no regó, sino que además entorpeció la salida de las damas católicas y todo lo que sacaban a la Virgen De en la procesión. Virgen misma. Fue tremendo. Ahora nosotros que éramos más chicuelos, nosotros en esa época, ustedes piensen que era fines de los años 70, Chiculi, Godzilla, Tapita y yo, también caíamos en así. sus garras. Sí, pero no por ruedas de autos o de No. otros vehículos, sino por la pelota. Porque como el tipejo tenía compresor, Ah. nosotros sí íbamos, pero claro, él era tan torpe que te pinchaba la pelota con el pico. Era época de pelota de cámara. O sea que ustedes imagínense lo que era una Claro, y pelota. para inflar era como una inyección, ¿sí? No, era una operación a corazón abierto. El mismo riesgo tenías. Te decían, ir a inflar la pelota a lo de peluca o una operación a corazón abierto era exactamente el Sí, mismo sí. riesgo. Siempre te las pinchaba, era un desastre. Así que nosotros un poco a lo último ya jugamos con pelota desinflada porque, por el miedo que teníamos. Porque en serio, una pelota número 5 puesta ahí era más que todo el caucho que extraía el rey del caucho. Claro. Era imposible, porque aparte a vos se te pinchaba la pelota. ¿Y hasta cuándo? No, te tenías que comprar una nueva que en Seré no vendían. Por eso te Si digo. no, tenías que cambiarle la cámara, que en Seré tampoco vendían la cámara. Claro. En el hipotético caso de que alguno te consiguiera la cámara yendo a Tejedor o América y te la trajera, vos tenías que ir a un zapatero, alguien Porque que se tenés diera que maña. descoser la pelota. Descoser la pelota, Claro, meter la no, cámara no. y coserla. Era un Cirugía, infierno. sí, sí, O sea sí. que pasábamos 2 o 3 semanas sin jugar, era tremendo, porque en serio no sobraban las pelotas, era una cosa de loco en esa época. Acá ahora parece mentira, pero era así. Ahora él, así, engañando a grandes y chicos, perjudicando a grandes y chicos con su recapado, también seguía teniendo su mercado cautivo local y algún incauto forastero también. Y va que justo un día uno de esos incautos fue un camionero. También diciembre, tarde, calor, gran tormenta de verano. Llega a cargar a una estancia trigo, campaña triguera. Llega y ya cuando está yendo ese día se había levantado con el pie izquierdo el camionero, porque cuando estaba llegando a donde tenía que Mal cargar, comienzo. se le pinchó una goma y la cambió, le puso la de auxilio, que estaba flojita de papel. Así que cuando venía cargado dice, no voy a ir directo para América, porque él iba al molino El Indio de América a descargar. Dice, voy a pasar por Seré, que me queda acá, de pasada, voy a la gomería, las hago arreglar las 2 gomas y voy tranquilo, porque ya hoy demasiados disgustos tuve, así que se fue así, mascullando eso, y llegó a lo de Peluca. Y Peluca cuando lo vio a lo dice... de Prandi. "No". Claro, dice, porque ya yendo ese trayecto ya se le iba desinflando la de auxilio también, que estaba muy flojita de papeles, ya lo sabía. Así que cuando llegó le dijo, arrégleme la que está pinchada, y la de Claro. auxilio que venía ya bajísima totalmente, y ya Peluca apenas vio, dice, sí, yo te las arreglo, hermano, pero ¿sabés qué pasa? Yo te voy a decir una cosa, esas están flojas, esas necesitan un recapado. Claro. Vos dejámelas que yo te les hago un recapado y llegás tranquilo a América. El tipo, no, pero yo tengo que ir a descargar, ando como loco desde la mañana, renegando. Yo te lo hago lo más rápido posible, pero es santo remedio. Por favor, ¿te vas a comer un sándwich acá a la fonda de Leo? Sí, venite en un ratito, yo te las tengo hechas. Así que fue para su piecita infernal, recapó las 2 gomas y se las dio. El tipo salió con los ojos en la mano, igual salió el camionero para el lado de América. No había llegado a Cerrito. Piensen ustedes que Cerrito está a 11 kilómetros. Más o menos a los 8 kilómetros ya se le empezó a descascarar una rueda y reventó. Quedó sin una rueda. Así que se bajó, como loco, maldiciéndolo a Peluca y a todos los santos que se le podían cruzar por la obvio. cabeza. Y a la La madre. cambió por la otra recapada que tenía. Metió la segunda recapada, que era la de auxilio. Así que
se le fue descascarando hasta que en la curva de Cerrito, Una cebolla. en la curva de Cerrito clavó la guampa y se entregó. Se bajó recaliente y en vez de esperar auxilio o hacer dedo para América, hizo dedo para Seré, solo para matarlo a trompada a Peluca. No. No pasaba nadie, un sulky lo llevó. Cuando llegan a la gomería, Peluca estaba apoyado en una cubierta tomando mate. Y dice, no, amigo, sulky no arreglo yo, soy de... ¿Qué te voy a dar a vos? De una cachetada le tiró, de una cachetada nomás, le tiró el mate al diablo y lo gastó a palo, lo destrozó, no le quedó, pero las manos ya no le quedaron para recapar una cubierta más en su Tenían que vida. recaparlo a él. Había que recaparlo prácticamente a Peluca de la paliza que le dio el camionero, porque ustedes piensen que estaba acumulando rabia desde la mañana. Se había levantado con el pie izquierdo, pinchó goma a lo loco, hay que cargar. Todo ¿Ustedes saben ese el laburo camino que en es? sulky. Cargar, descargar. Aparte, la cabeza de él estaba en descargar después. No, una locura. Igualmente, casi por un mes no pudo abrir su gomería, el rey del recapado. ¿Por qué? De la paliza que le habían dado. Ahora, aunque a sí. ustedes le parezca mentira, eso no fue lo peor. Lo peor fue que a partir de ese momento ya no le dijeron más ni charango, Ni Peluca. ni peluca. ¿Cómo Le le pusieron dijeron? tierra arada, ¿Por qué? porque te deja sin aire muy pronto. ¿Qué dicho bien? Que tenés que saber de campo para entenderlo, ¿eh? ¿Tierra arada? Claro. Claro. Y porque si vos caminás en tierra arada Claro. o corres en tierra arada, te quedás ¿Qué sin aire pasa? mucho más rápido que si corres en Claro. cemento, césped o... Imposible. Claro. Se te hunde todo. Sí, te deja sin aire, sí. al igual que él dejaba sin aire a cuanta cubierta andaba dando vuelta, porque su recapado nunca resultaba. El recapado es... No, no. ¿Siguió trabajando después de eso? Siguió mucho tiempo. Sigue, la gente Sí, sigue, la gente Cere. sigue, porque Eso después es se insólito. perfecciona, En todos lados, le Carlos, dan la gente oportunidades, le dan muchísimas oportunidades, sí, es tremendo. Todos se conocen, ¿no? Y que Se tampoco acompañan. llega... Todos se conocen. eso. No, y si Ahí- no se conocen, las oportunidades son mayores todavía. porque Bueno, hay- pero se Claro. acompañan, ¿no? Se Es bancan. es bastante monopólico el asunto, ¿no? Siempre hay porque- uno. Claro, Es una él cosa, de ¿no? la goma, Claro. claro, anda a venir, ¿no? No te llega la competencia ahí. Claro, no Son llega. un poco los varones del caucho, porque en su zona tienen. Los varones del caucho, me gustó mucho. Gracias, Cóndor.